El tráfico no es el problema, tu reacción sí que lo es. Hola, hola, bienvenido a mi cuarto episodio del podcast Maravillosamente, para que tu mente esté maravillosa siempre. Como ya he mencionado en algunos otros episodios, mi intención con estos episodios es poder inspirarte, poderte dar claves, consejos, recomendaciones para que vivas mejor, para que tengas una actitud y una mentalidad positiva hacia la vida y sobre todo para mejorar la sociedad. Así que quédate conmigo que hoy día vamos a hablar del tráfico. El tráfico horrible que tenemos en Lima y que muchas veces habla de cómo estás gestionando la frustración. Cuidado con eso. Independientemente de que seas un conductor, independientemente de que seas pasajero o que seas peatón, el tráfico le afecta a todos. Y no nos damos cuenta que utilizamos... Aquí hay dos temas de los cuales voy a hablar: cómo reaccionas al tráfico y cómo utilizas al tráfico como excusa para ciertas cosas, para ciertas reacciones también. Entonces, es importante, es interesante que te des cuenta cómo eres cuando estás manejando y encuentras que hay demasiado tráfico, cómo eres en hora punta, cómo reaccionas cuando, si estás manejando, te cierran, o cuando eres un pasajero, porque verdaderamente a mí me ha tocado experimentar todas las situaciones de pasajero, tanto en ómnibus como en taxi, o como pasajero en el carro de otra persona, o incluso manejando. En todas las situaciones el tráfico suele molestar. Pero bueno, para no ser repetitiva, quiero contarte cómo impactaba en mí el tráfico hace unos años. Yo lloraba en el tráfico. O sea, te estoy hablando de hace aproximadamente 10 años que trabajaba en un sitio muy lejano y muchas veces tenía que salir a manejar en la hora punta, y verdaderamente eso era desgastante porque llegaba a mi casa agotada, llegaba a mi casa estresada, llegaba de mal humor después de haber renegado y requintado durante todo el trayecto, que aproximadamente era de 1 hora y media lo mínimo. Y no sabía cómo gestionarlo. Verdaderamente en ese momento no sabía qué hacer para poder salir adelante en esta situación en particular del tráfico, que me generaba tanta frustración, estar detenida y no avanzar, y que tienes que llegar a un sitio y que no puedes llegar. Tal vez eso pueda ser entendible, ¿no? Que te sientas frustrado porque tienes que llegar a un lugar y se está haciendo tarde y estás apurado. Pero muchas veces ni siquiera estás apurado, ni siquiera tienes que llegar a determinada hora, o ni siquiera te están esperando, sino simplemente te molesta el tráfico. Es entendible. No estoy diciendo que está mal que te moleste el tráfico. Lo que sí quiero mencionar en esta oportunidad es acerca de la gestión de este tráfico. Entonces, la pregunta es: ¿cómo reaccionas tú al tráfico? Contéstame y ponlo en los comentarios qué es lo que haces cuando hay muchísimo tráfico. Porque la idea acá es que, de acuerdo a cómo tú reaccionas a esta frustración, es como probablemente estás reaccionando a la vida. Y no sé si habrás escuchado esta frase, probablemente la has escuchado, que dice: no es lo que pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Hay cosas que suceden que son hechos, o sea, son cosas que han pasado, pero mucho depende de ti cómo vas a reaccionar y cómo vas a gestionar ante ese hecho. Y para eso tienes que irte preparando. Evidentemente hay muchas cosas que son inesperadas, pero hay otras tantas que son cosas que te puedes esperar y que tienes que saber cómo las vas a afrontar. Y en el caso del tráfico, yo te voy a dejar unas recomendaciones para que puedas gestionarlo y puedas manejarlo de la mejor manera. Porque aunque te parezca, aunque te parezca natural molestarte por el tráfico, esa molestia, ese mal manejo a la frustración, esa impaciencia, no es solamente lo que hago con el tráfico cuando hay tráfico y cómo me comporto, sino también cómo te comportas y cómo ese comportamiento impacta en tu estrés emocional. Entonces, tú puedes haber tenido un día maravilloso, pero tal vez el tráfico es tan denso que te puede poner de mal humor. Y todo lo bueno que pasó en el día lo perdiste porque te molestaste y no gestionaste de una manera adecuada el tráfico. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo y que me funcionó de una manera radical? Porque tengo que decir que ha sido radical. Y es que empecé a concientizarme de que el tráfico es algo que yo no puedo manejar. Yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar la luz roja. Yo no puedo controlar que la gente maneje mal, ¿no? Y definitivamente en algún episodio de educación cívica, con lo cual me he comprometido,
para este canal vamos a hablar acerca de cómo tenemos que manejar. Cuándo es que manejas bien y cuándo es que verdaderamente estás manejando mal. Pero ese no es el tema hoy día. El tema es que yo no puedo hacer nada cuando la gente maneja mal. Yo no puedo hacer nada cuando el policía da pase durante 3 minutos y yo sigo estancada en el tren. No puedo hacer nada. Tocar el claxon no me sirve de nada. Molestarme con los demás no me sirve de nada. Entonces, al darme cuenta que estas situaciones eran situaciones que yo no podía manejar, decidí mentalizarme en lo siguiente. Decía, bueno, son las 6 de la tarde, más o menos de este punto a este punto me voy a demorar 45 minutos porque va a haber mucho tráfico. Lo que voy a hacer es poner una música bonita y voy a concientizarme de que no me voy a molestar y de que voy a actuar de la mejor manera posible. Pero lo que quiero decir era que yo me preparaba para eso. Yo me mentalizaba de que así iba a ser y que así me iba a comportar y me funcionaba realmente de maravilla. Y lo aplico hasta el día de hoy. Cuando sé que voy a salir en una hora punta, cuando sé que el lugar hacia donde voy tiene mucho tráfico, me mentalizo pensando que es una situación que no puedo controlar y por lo tanto yo debo estar tranquila. Entonces esa es la primera recomendación que quiero que tengas en cuenta. Pon una música que te gusta, si es que eres conductor, pon una música que te gusta y relájate y concientízate de que no puedes arreglar el tráfico tú solo. ¿Y cómo sí lo puedes arreglar? No renegando, no contribuyendo a que la gente se moleste, a contaminar a otras personas diciéndole, oye, qué horrible el tráfico y que sí, que cuándo harán algo y etcétera. Simplemente procura estar zen. Por ejemplo, si vas en un micro, en una combi, en un bus, en el metropolitano, en el tren, bueno, en el tren probablemente no vas a experimentar mucho tráfico, pero sí puedes experimentarlo en el micro o en el bus, incluso en el taxi. Anda con tu libro y te pones a leer y no estás mirando si hay tráfico o no, si metieron el carro, si el microbusero está parado mucho rato en la esquina esperando que lleguen pasajeros. Ponte a leer y de esa manera vas a distraerte, pero además vas a entretenerte y aprender cosas diferentes quizás que no sabías. Entonces este es un buen método. Yo sé que hoy día tenemos diferentes formas de entretenernos con el celular, ¿no? Tenemos el TikTok, tenemos el Instagram, tienes el YouTube para que veas mi canal y mis episodios, pero no es la única forma. También puedes hacerlo leyendo, escuchando una música bonita, pensando en cosas bonitas y de esa manera la carga emocional para gestionar lo que el tráfico provoca en ti va a disminuir. Tu carga emocional, tu carga de estrés va a disminuir. Así que esa es otra recomendación que también te va a funcionar. Otra recomendación que te puedo dar es la técnica de la respiración. Es decir, cuando tú, no quiero decir que estés en la combi o estés manejando y empieces a respirar, que lo puedes hacer, pero cuando tú empiezas a practicar la respiración, de alguna manera, y eso está científicamente comprobado, que al oxigenarte, al respirar, te oxigenas más y por lo tanto te relajas más. Entonces, esa relajación de los 5 minutos dedicados a una respiración consciente, lo que van a hacer es disminuir tus niveles de estrés. Y cuando tú disminuyes los niveles de estrés, evidentemente estás menos propenso a reaccionar mal ante aquellas cosas que te pasan que no sabes cómo gestionar, y una de ellas puede ser el tráfico. Y aquí hay un dato curioso hablando de disminuir los niveles de estrés, y es que el inconsciente interpreta cualquier situación que te genere estrés, lo interpreta como peligro. Entonces, cuando lo interpreta como peligro, empieza a reaccionar de tal manera que te da ciertas herramientas, que son las hormonas, como por ejemplo el cortisol. Te da esta herramienta para que tú te puedas defender, para que tú puedas reaccionar, para que tú puedas actuar. Pero en verdad no estás en peligro, pero tu inconsciente lo interpreta como si lo estuvieras. Entonces, al liberar estas hormonas y no usarlas, estas hormonas se quedan dando vueltas por tu organismo durante varias horas, y esta hormona del cortisol, por ejemplo, no es una hormona que en cantidades excesivas sea favorable para ti. Entonces, si tú no te relajas, evidentemente tu cerebro, tu inconsciente va a interpretar básicamente tu inconsciente como que estás en una situación de peligro, y de esta forma va a tratar de actuar para que te defiendas, pero no hay nada de qué defenderse. Solamente tienes que defenderte de tu mente y de tu paciencia. Y quiero agregar además que algunas veces las personas dicen, ay, llegué tarde por el tráfico. Entonces, creería yo que a estas alturas de la vida, sorry si alguien se pueda sentir aludido, pero a estas alturas de la vida no puedes decir que estás llegando tarde por el tráfico porque ya sabes que hay tráfico en Lima. Entonces, la manera de prevenir el tráfico, la manera de prevenir esta ansiedad es que salgas con el tiempo adecuado para poder llegar a donde tienes que llegar el día que tienes que llegar.
y no tener que estar justificando que has llegado tarde por el tráfico. Evidentemente, no, lo que estoy diciendo no es absoluto. Efectivamente, alguna vez puede hacer que salgas con una anticipación adecuada y estés sumamente organizado, pero te encuentras tráfico. Sí, puede pasar. Pero en general ya sabemos que en Lima hay tráfico. Bueno, en el Perú, ¿no? Ya es una realidad que ojalá y esperemos que eso mejore pronto, pero la realidad que vivimos hoy en día es que el tráfico de Perú es un tráfico que realmente está en unos niveles incontrolables al día de hoy. Entonces, procura organizarte para que salgas a una hora adecuada y no estés estresado ni ansioso por llegar a un punto cuando sabes que saliste tarde. Si ya saliste tarde, bueno, ya saliste tarde, ya no hay nada que puedas hacer, o sea, nada puedes cambiar, no puedes retroceder el tiempo, no puedes hacer que los carros vayan más rápido, no puedes hacer que el semáforo cambie de luz a tu favor, realmente no hay nada que tú puedas hacer, no puedes decirle al del micro que maneje más rápido y que te lleve más rápido, o incluso yo he llegado a ver que hay pasajeros en los micros que le dicen al señor, oiga señor, avance. Claro, este tema de que el micro se quede en la esquina esperando para captar pasajeros, ok, es un tema, pero otro tema es cómo las personas reaccionan a ese comportamiento, y normalmente reaccionan a ese comportamiento porque están apurados o están aburridos o están estresados. Entonces verdaderamente aquí la recomendación es que salgas con el tiempo adecuado, y si no lo hiciste así, o sea, a pechuga, y dices, bueno, eso me pasa por salir tarde. Otra cosa importante que te quiero decir, ya te he dicho varias cosas importantes, creo que esta es la más importante. Yo sé que el tráfico puede ser desafiante, lo vivo todos los días y procuro gestionarlo todos los días, y creo que me funciona hasta cierto punto, pero en base a mi experiencia he visto muchas personas que bajan el vidrio y insultan, maltratan, ofenden, y esa actitud no es la actitud que queremos, no es la actitud positiva, porque por más que estés frustradísimo, por más que sientas impotencia de la gente que puede cerrarte, la gente que quiere pasar primero, que no prende la señal para avisar que se va a pegar a la derecha o a la izquierda, cuando ves cosas que te pueden parecer injustas, como gente que se pasa la luz roja como nada, en fin, o sea, guarda la compostura, no te descompongas, no agredas, no insultes, no golpees el timón con mucha furia cuando eso pase. Eso me pasaba a mí. Entonces, claro, muchas personas podrán decir, oye, pero ¿tú qué hablas si a ti te pasaba? Sí, pues me pasaba. Entonces, en base a mi experiencia, ahora te puedo dar estas recomendaciones porque quiero que estés más tranquilo como yo lo estoy ahora con respecto al tráfico. Entonces, ya un poco para ir cerrando todas estas ideas que te doy, te he hablado de que te mentalices cuando vas a enfrentar una situación de tráfico. Te he propuesto que si manejas, pongas una música bonita. También te he recomendado el tema de la respiración. Te he recomendado que puedas llevar un libro si es que vas en un micro, en un taxi, para que te distraigas y de paso también te culturices y tengas nuevas ideas en tu vida. Y algo que también me parece sumamente importante y que tal vez no lo he mencionado, es que mucho influye tu comportamiento en el comportamiento de los demás. Entonces, lo menciono de manera constante y es, si yo cambio, todo va a cambiar. Entonces, si tú decides hoy día cambiar de actitud con respecto al tráfico, probablemente ese cambio pueda inspirar a otras personas y esos cambios se multipliquen de tal manera que vivamos mejor, que al final del día esa es la máxima motivación que tengo para estos episodios de mi podcast Maravillosamente. Así que bueno, he llegado al final. Me encantaría leer tus opiniones, tus comentarios, de repente alguna experiencia que te funciona cuando estás en el tráfico y la puedas compartir para que las demás personas la vean y puedan copiarse y seguramente les surta efecto también. Y bueno, ya hemos llegado al final. No te olvides de suscribirte a mi canal, de compartir, de recomendar mi podcast. Ten en cuenta que mientras más compartas, mientras más comentes, más personas se van a poder unir a este proyecto que tengo, que está totalmente inspirado en mejorar la sociedad. Te leo, te espero en mi próximo episodio y no dejes de suscribirte. Bye.